Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios. Hermoso nuestro Rey del cielo. ¿Cuántos han sido bendecidos en el tiempo de la adoración, de la alabanza para Dios? Pues igualmente vamos a seguir siendo bendecidos al estudiar la palabra de nuestro Dios. Amén. Porque nada en el culto es más importante ni menos importante. ¿Sabe por qué? Porque todo se hace para Dios. Y todo lo de Dios es importante. Orar, cantar, leer, estudiar la Biblia, diezmar y ofrendar. Todo es igualmente importante. Yo no sé, yo me siento como en el micrófono, me siento como si hubiese un eco. Allá está. ¿Me ayuda Marte a cuadrar eso, profe? Gloria al nombre de Jesús. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Qué nos dice ahí la Biblia? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué tal si lo leen solo ustedes? 1, 2, 3. Gloria al Señor. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra. Señor, abrimos nuestro corazón para que esta tu buena palabra sea ministrándonos de una manera muy especial. Edifícanos, bendícenos y prospéranos hoy a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. No dejen de alabar, de glorificar y de exaltar al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Pedro 4:10. Amén. Ahí, ¿listos? Gloria a Dios para siempre. Bueno, entonces, quiero predicarle hoy en esta mañana algo que lo he titulado Somos una iglesia que sirve. ¿Cómo se llama la predicación de hoy? Somos una iglesia que sirve. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Nosotros hemos estado estudiando en estos días Primera de Pedro. Hemos visto varias cosas de Primera de Pedro. Y en el culto anterior, en el culto del jueves, vimos el versículo 7 y el versículo 8. Y el verso 7 y el verso 8 son contexto de este versículo 10 que nosotros acabamos de leer. Y en el verso 7, 8, pero también el 9, viene hablando de varias cosas que necesitamos recordarlas para luego aterrizar bien en este versículo y tomarlo en el orden que la Biblia lo trae. Entonces, el pasaje de Primera de Pedro 4, del 7, 8 y 9, viene hablando acerca de que el fin de todas las cosas se acerca. También ese texto nos habla de que nosotros debemos ser sobrios. Recuerde que sobrio es dueño de sí mismo. También esos textos nos hablan de velar en oración. El verso 8 nos habla de que hay que tener ferviente amor entre nosotros. El versículo 9 habla de la necesidad de ser hospedadores. Y ahora el verso 10 arranca diciendo que cada uno, según el don que ha recibido, debe ministrarlo a los otros. Una iglesia que aprende y entiende que el fin de las cosas se acerca. Una iglesia que aprende a ser sobria,
una iglesia que aprende a vigilar en oración, una iglesia que aprende a tener amor fraternal, una iglesia que aprende a ser hospedadora, es una iglesia que va a poder servir. ¿Cuántos alaban a Dios? Y por eso el tema de hoy es: somos una iglesia que sirve. Y esto ahora me trae a la memoria las palabras que reiteradamente Dios le ha dado al pastor Víctor Mancilla, que Dios en su misericordia deseaba, quería y tenía en su corazón que Embajadores sea una iglesia de ministros. Y el ministro no es nada más que alguien que sirve. Entonces, en ese orden de ideas, trabajemos en esta mañana 3 puntos en este sermón. Hablemos primero acerca del don que hemos recibido espiritualmente de parte de Dios. Hablemos de la necesidad de utilizar ese don que hemos recibido de parte de Dios. Y hablemos de cómo utilizar ese don espiritual recibido de parte del Señor. Entonces, volvamos a poner nuestros ojos en el versículo 10. Dice: cada uno según el don que ha recibido. Este texto nos está diciendo que hemos recibido dones espirituales de parte de Dios. Por eso da por sentado y declara la Biblia que cada uno según el don. No dice si de repente usted recibió algún don, ¿sí? Si de repente usted recibió algún don, entonces ahí sí piense en usarlo. No, la Biblia dice literalmente cada uno según el don que ha recibido. Nosotros los cristianos hemos recibido ¿qué? Otra vez le voy a decir, nosotros los cristianos hemos ¿qué? Recibido dones espirituales de parte de Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora, los dones espirituales, amados hermanos, como todos los dones que se reciben del Señor, son regalos inmerecidos. Óigame bien, los dones espirituales, así como cualquier otro don que uno recibe del Señor, son regalos inmerecidos. No se le puede olvidar. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque en la Biblia algunos dones espirituales son más vistosos y más loables desde la óptica humana y terrenal. Y cuando la persona no comprende que los dones son un regalo inmerecido, la persona puede crecerse en su corazón y malinterpretar lo que recibió de Dios. Ahora, los dones espirituales son posteriores al nuevo nacimiento. Voy a volver a rectificarlo. Los dones espirituales son posteriores al nuevo nacimiento. O sea, no me venga usted a decir, es que yo desde que era inconverso profetizaba. Ahora le voy a decir por qué. Porque los dones espirituales de Dios, y aquí va a haber una redundancia de términos, pero hay que usarlos, vienen por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios solo viene al corazón de alguien que nace de nuevo, no al corazón de un inconverso. Entonces, los dones espirituales son posteriores al nuevo nacimiento. No, yo desde inconverso profetizaba, vamos a entrar a un ayuno y después del ayuno oramos. Y le aseguro que después del ayuno aparece el que profetizaba y no es precisamente el Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque la Biblia es clara al referirse a que los dones del Espíritu vienen del Espíritu y el Espíritu Santo solo viene cuando uno se convierte. Y la práctica también me lo ha enseñado. Una vez alguien decía que recién convertido y que veía y que sabía qué era lo que pasaba. Vamos a hacer un ayuno. Y como en eso de las 2 de la tarde ya el profeta no quería aguantar más y se estaba manifestando demonios de adivinación. Alabanzas al Señor. Muy bien. Los dones son regalos inmerecidos. Los dones son posteriores al nuevo nacimiento. Y los dones son diferentes, óigame bien, a los talentos y o habilidades que todos los seres humanos tenemos, por lo que se denomina en la teología la gracia común de Dios. ¿Sabe qué es la gracia común de Dios? Lo que permite que cristianos e inconversos comamos, bebamos, salga el sol, llueva, tenemos una familia y a veces no nos pasan cosas tan malas como deberían pasarnos. Eso se llama gracia común. ¿La gracia común alcanza para salvación? No. Luego viene la gracia salvífica y es cuando venimos a Cristo o somos rescatados por Cristo. Entonces, todos los seres humanos recibimos por gracia común de Dios, por misericordia del Señor, talentos y habilidades. Claro, esos talentos y esas habilidades, cuando uno viene a Jesucristo, también se potencian, pero no son dones espirituales. Amén. No sé si me estoy haciendo entender. Por ejemplo, una persona tenía la habilidad, no sé, de componer. Eso no es un don espiritual, eso es una habilidad, un talento. Claro que también lo dio Dios, pero eso él lo puede ejecutar desde inconverso. Ahora, cuando viene a Cristo, ese talento, esa habilidad se potencia y ahora se utiliza ya no para escribir canciones para el mundo, sino para la gloria de Dios. ¿Me hago entender? Pero ese que tenía la habilidad o el talento de componer en el mundo, ese no hablaba lenguas en el mundo. Pero ahora que viene a Cristo resultó hablando en lenguas. Porque ese es un don del Espíritu Santo y ese es posterior al nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Ahora, la Biblia da listados de dones espirituales. Solo quiero nombrar 2. Creo que ahí se abarca la mayoría de los dones espirituales. Romanos 12 del 6 al 8. Haga esta memotecnia. Romanos 12 del 6 al 8 y luego Primera de Corintios 12 del 8 al 10. Como si fuese textos de seguido, solo que los interrumpen los libros. Romanos 12 del 6 al 8, así yo me aprendí esa parte. Ahí dice la Biblia que hay dones como el de ¿qué? Profecía. Vamos al 7, veamos otro don que aparece ahí, servicio. Oiga, ¿sabe? En una oportunidad, yo no recuerdo qué niño fue el que dijo, yo tengo el don del videobin. Yo ni me acuerdo, un niño de la iglesia dijo, yo tengo el don del videobin. Pero una buena pregunta es, y bueno, y los que trabajan, por ejemplo, en el videobin, en el don del videobin, ¿qué don tienen? Porque si están sirviendo, mírelo, ¿en el don de qué? Del servicio. El don de servicio es amplio. Ahí entran los músicos, ahí entran los ujieres, ahí entran los de comunicaciones, ahí entran los de mantenimiento, los de logística, los de redes sociales. Porque ¿qué hacen el don del servicio? Y hablo un poco del don de servicio, no voy a hablar de los otros, solo de este don, porque es un don del cual nunca se predica. Hablamos mucho de lenguas, de profecías, pero de este don no. Y a veces la gente tiende en las iglesias a pensar que el que sirve, por ejemplo, en mantenimiento, es más pequeño que el que sirve
predicando, y resulta que así no es. Somos iguales, solo que tenemos escenarios de trabajo diferentes. ¿Cuántos alaban a Dios? Y si no lo hacemos bien, de repente el de mantenimiento va a tener galardón y el que se las picaba de predicador va a quedar sin galardón. Sí, eso es lo que yo veo en la Biblia. ¿Y qué es lo que hace el don del servicio? Preparar el escenario para otros. Lo podemos definir y aterrizar de esa manera. ¿Qué es lo que hace el don de servicio? Prepara el escenario para otros. ¿Qué hacen los de sonido? Preparan el escenario para los que van a cantar. Y luego los que chicanean son los que cantan. No, mentira. Gloria a Dios. ¿Cierto? Pórtense bien con el de sonido, o si no los mutea. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué hacen los sugieres? Usted llega y encuentra el salón limpiecito. ¿Le gusta encontrar el salón limpiecito? Pero detrás de eso hay alguien que vino a limpiar el salón. ¿Le gusta entrarse al culto y estar tranquilo que su moto, su carro, su bicicleta está afuera y no le va a pasar nada? Ah, pero es que hay alguien afuera que está pendiente de que eso no suceda. Ahí entra todas esas áreas de trabajo de la iglesia que como que, ¿cuál don es ese? El don del servicio. Sigamos entonces, la enseñanza. Otro don en el verso 8, exhortación, repartir, el que preside y el que hace misericordia. Ahora vámonos a 1 Corintios 12 del versículo 8 al 10. Veamos otra lista de dones. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, sigamos, fe, sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Ah, qué hermoso. Mire, todos esos dones que Dios tiene. ¿Y para quién los tiene Dios? Para sus hijos, para nosotros. Ahora, según lo que estamos viendo en el texto, es que uno de estos, si usted de verdad nació de nuevo, ya está en su vida. O sea, al menos uno, porque hay personas a las que el Señor les capacita con más dones. Pero desde que usted nació de nuevo, al menos uno de esos dones está en su vida. Y ahora, dependiendo de lo recibido de Dios en estos dones, también se puede llegar a entender si alguien está llamado a ser misionero, a ser profeta, a ser pastor, a ser evangelista o a ser maestro. El equipamiento de estos dones es lo que hace entender si uno de esos oficios ministeriales o una de esas vocaciones ministeriales está en una persona. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora, los dones espirituales son soberanía de Dios. Nunca se le olvide esto. Los dones espirituales son soberanía de Dios. Estamos en 1 Corintios, capítulo 12, verso 10. Vamos a ver el versículo 11, por favor. Como viene hablando de los dones, ¿qué dice la Biblia? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Por qué en usted está ese don de Dios, ese don espiritual? Porque Dios así lo quiso. Voy a volver a decirlo. ¿Sabe por qué sobre su vida el Señor
colocó, estableció, derramó, por ejemplo, el don de la enseñanza? Porque Él quiso. Y Él pondrá en su vida los dones que Él quiera poner. Y nadie lo va a poder impedir, porque es asunto que viene de Dios. Ahora, y Él ha puesto y pondrá ciertos dones en su vida, porque Él sabe que usted puede con ellos. Porque es que la otra es que la gente recibe los dones y luego la gente dice: no, yo no. Usted recuerda cuando el Señor le dijo a Moisés: usted saca a Israel de Egipto. Y Moisés le puso una, le puso otra. ¿Y sabe a lo último que se atrevió a decirle Moisés a Dios? Envía por el que debes enviar, o sea, mande al que debe ir. Usted se equivocó. Y le dijo Dios: que yo me equivoqué. ¿Se mueve o se mueve? Bueno, sí, Señor. Y se fue Moisés. Claro, Dios le tuvo paciencia como le ha tenido a usted y a mí. ¿Por qué? Porque a veces cuesta asimilar que el Dios Todopoderoso haya puesto algo en mí. O sea, uno como que dice: sí, de verdad. Bueno, si a usted le había pasado eso, en esta mañana aterrice. Sí, es con usted. ¿Y por qué? Porque Él quiso. Así como soy yo, sí. Yo que sí, hermano. ¿Por qué? Porque Él quiso. Y se acabó, y punto. Eso no es por su cara, no es por sus músculos. Vea, mi hermano, si fuera por cara de pastor, yo no sería pastor. A veces me he encontrado con evangelistas cuando voy digo: ay, yo me lo imaginaba diferente. Sí. Yo no sé, algunos han dicho que sí, que los pastores manejan ciertas dimensiones, ciertas cosas. Entonces, ay, yo me lo imaginaba diferente. No, soy yo. Ah, bueno, hermano. Y me ha pasado varias veces, de verdad. Y me da como risa. Y, bueno, gloria al Señor. Y de verdad hay gente que uno la ve y uno dice: tiene pinta de pastor. Yo no sé por qué uno dice eso, pero... Y algunos no. Pero si Dios dice que sí, Él sabe que se puede llevar eso sobre los hombros. Alabado sea Dios. Entonces los dones son soberanía de Dios. Pero los dones, aunque son soberanía de Dios, también se pueden pedir según las necesidades. ¿Sabía eso? Mire el verso 31, por favor. Observe el versículo 31. Procurad, pues, los dones mejores. Ahí la palabra mejores es una expresión de la Valera, pero lo que quiere decir es los dones más necesarios, más útiles, dependiendo de la labor que usted esté haciendo. Y cuidado, dice procurad. O sea, que se pueden pedir. Ahora, 14, estamos en 1 Corintios 14, verso 12 y 13, para que lleve eso marcado en su corazón. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. ¿Anhela usted dones espirituales? Bueno, eso es curioso porque eso hay que anhelarlo también. Yo me he encontrado con hermanos que ellos dicen: no, nosotros aquí no queremos nunca hablar lengua. Ah, bueno, ok, eso no nos va a condenar. Pero hay otros que anhelamos ver milagros, que anhelamos ver, listo. Entonces eso es para los que anhelan. Procurad abundar en ellos para edificación. Qué bueno, ¿cierto? Podemos procurar abundar en ellos. O sea que si el Señor me dio uno, puedo tener 2 o 3. Pero todo que sea con el propósito de edificar. ¿De edificar a quién? A la iglesia. Y ya vamos más para allá. Versículo 13. Mire un ejemplo. Por ejemplo, por lo cual el que habla en lengua extraña, o sea, el que habla en lenguas, puede pedir en oración poder interpretarla. Entonces los dones son soberanía de Dios, pero los dones se pueden pedir.
dependiendo la necesidad ministerial que exista. Tal vez por esa razón, algunos predicadores que fueron movidos por Dios, por ejemplo, a África, como fue Tele Osborn, no sé, me atrevo a decir, tal vez por eso Dios lo usó tanto en sanidades, porque había mucha enfermedad. Y yo me imagino a él diciendo: Dios mío, tanto enfermo, obra, obra. Y entonces Dios se glorificó. En ese momento, para Tele Osborn, uno de los mejores dones, ¿cuál era? Las sanidades. Entonces Dios obró. Uno ve que en estos tiempos, en España, están levantándose o se han levantado buenos defensores de lo que es doctrina pura, de teología pura. En España está tal vez uno de los comentaristas bíblicos que aún está vivo, a mi juicio más respetable, como Samuel Pérez Millos. ¿Por qué? Porque en España hay un secularismo, hermanos, muy fuerte. Y a esa gente hay que darle mucho argumento para convencerlos. Entonces, por eso creo que Dios ha profundizado tanto allá el don de la enseñanza de la Biblia. Porque tal vez para ellos allá el mejor don es ¿cuál? La enseñanza. De repente en lugares como los nuestros, que somos más de un tinte caribeño, Dios levanta gente de fuego y a ratos hasta como de algo de bochinche, pero los usa. Porque de repente mucha de la gente que está a nuestro alrededor, hay que convencerle más es con el fuego y con la manifestación que con una exposición técnica. Entonces ahí Dios levanta gente de milagros, de sanidades, de profecía, de palabra de ciencia. Porque en ese campo esos son los dones mejores para Él. Entonces podemos pedir los dones, amén. Aunque nunca podemos perder de vista que la entrega del don pedido es soberanía de Dios. ¿Qué significa? Que yo puedo pedirle a Dios un don y de repente Dios decir: no se lo voy a dar. Le voy a dar otro. O lo dejo con los que tiene. Pero de repente Dios va a decir: ¿sabe que sí? Ese don concuerda con la necesidad que hay. Lo voy a usar. Porque cuidado, los dones no vienen sino con el propósito de edificar. Entonces, si esa herramienta, por así decirlo, no es tan necesaria en ese lugar, pues Dios no va como a, digámoslo así, como a malinvertir sus recursos. Dios va a dar lo que se necesita para ese lugar. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Usted se ha preguntado de repente por qué los evangelistas, cuando están en ese oficio ministerial neto, son de tanto impacto, que llegan y que la sanidad y que esto. Pues porque así tiene que ser en ese momento. En eso los está moviendo Dios. Y curiosamente, muchos evangelistas después aterrizan como pastores y ya después no tienen esos impactos así como los tenían cuando únicamente estaban viajando de ciudad en ciudad. Porque es que Dios no da sus bienes, porque los dones son de Dios, es un bien de Dios, simplemente como por darlos y hacer un espectáculo, sino con propósito de edificación. Alabado el nombre de Dios. Muy bien. Entonces, si usted ya nació de nuevo en realidad, al menos en su vida hay un don de Dios. Que usted lo haya descubierto o no, bueno, eso ya es asunto de otra temática, pero ahí está ese don de parte de Dios en su vida. Desde que usted se convirtió, el Señor dijo: mi espíritu ahora estará en usted y mi espíritu lo enriquecerá con este don. Y si usted no lo tiene claro, comience a preguntarle a Dios, comience a estudiar la Biblia, comience a compartir con personas espirituales que le ayuden a entender
qué don ya Dios ha puesto en usted. Y Dios se lo va a hacer entender. Ahora, ese don espiritual o esos dones espirituales que se han recibido y que se pueden llegar a recibir, hay que utilizarlos. Y esa es la segunda parte que yo les dije que íbamos a tratar, que esos dones espirituales hay que utilizarlos. Volvamos a Primera de Pedro capítulo 4 verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, fue lo que acabamos de estudiar. Viene la otra parte, ministrelo a los otros. Y luego dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso significa que a cada quien Dios nos dio algo en particular. Y a veces, aunque sea el mismo don, opera de una manera distinta, tiene un matiz diferente, porque la Biblia dice que Dios tiene una multiforme gracia. ¿A qué me hago referencia con esto? Por ejemplo, hay hombres o mujeres a los que les ha entregado el Señor el don de las sanidades y de los milagros. Y ellos van y se bajan y le ponen la mano a persona por persona y Dios va sanando. Ay, qué hermoso, qué paciencia. Y hay otros que dicen, en el nombre de Jesús, y soltó una palabra y listo, ya estuvo. Ay, tan bonito. ¿Cuál es mejor? Ninguno. Son los mismos dones, pero hay unos matices diferentes, porque la Biblia enseña la multiforme gracia de Dios. Usted observa a un predicador y dice, wow, cómo predica de bueno. Y escuchó a otro, wow, cómo predica, ¿cuál predica mejor? Pero los dos predicaron bueno. Obviamente, ninguno es mejor. Cada quien con lo que el Señor le ha entregado. Ahora, entonces, ese don hay que utilizarlo, hay que ministrarlo a los otros. Porque los dones no son un beneficio egocéntrico. Cuando uno se convierte al Señor joven y a veces comienza a servir al Señor desde joven, hay cosas que uno, debido a la juventud, no entiende bien. Aunque tenga un corazón limpio, pero hay otras que las va aprendiendo con el paso del tiempo. Y una de las cosas que sucede cuando uno está joven, uno quiere ver la gloria de Dios, pero se siente una adrenalina cuando uno ve que Dios lo usa. Entonces, cuando el tiempo pasa, Dios le va enseñando a uno. Si usted va a sentir la adrenalina y la emoción de que Dios lo usa, pero los dones no son para un beneficio egocéntrico. Los dones no son para bajarme del púlpito y decirle, ¿sí vio, no? Cayeron todos cuando alcé la mano. Sí, que de repente a uno con 15, 17 años trata de pasarle. Pero hoy el Señor nos tiene que decir que no son para un beneficio egocéntrico. Un pastor amigo en una oportunidad me dijo que había invitado a un evangelista. Dijo, no, quedé aburrido con ese hombre. Y más que él había sido evangelista por mucho tiempo también. Dijo, ese hombre llegó y cogió y era tumbe la gente, pero no de unción, sino empuje, y a algunos les pegaba así con el pecho y que tumbe y después, ¿y qué más le hago, pastor? ¿Qué más le hago? Y el pastor le dijo, este man está loco, ¿qué le pasa? Ya, olvídese, por aquí ni, decían los abuelos, ni apagar un incendio vuelva, ¿sí? Chao. Hay gente que no entiende, hay gente que piensa que los dones son para ejercicios o para beneficios egocéntricos. No, los dones son un ejercicio del amor a los hermanos. Por eso yo le dije que en el contexto venía hablando de el fin de todas las cosas, venía hablando de la sobriedad, venía hablando de la oración y venía hablando del amor fraternal. Entonces, los dones, y el versículo está envuelto en ese contexto. Nosotros debemos entender que los dones se deben utilizar porque los dones son para ejercerlos en el amor a los hermanos. ¿Sabe para qué Dios le entregó ese don? Para que usted lo administre, para que usted sirva a los hermanos y aún a los que no son hermanos en amor de parte de Dios. Por eso es que es delicado
no usar los dones que Dios nos da. Porque no usar los dones que Dios nos da viene siendo, sin decirlo, pero con los actos, un acto de falta de amor. Yo sé que ahí es donde suena un poquito fuerte el sermón. Pero no servir a Dios y a los hermanos con los dones que Él nos entrega es un acto de egoísmo y de falta de amor. De falta de amor tanto a Dios, pero a los hermanos. Porque el que se beneficia con el don y con el ejercicio del don no es Dios. O sea, si yo oro por enfermos para que se sanen, Dios no se beneficia el enfermo. O sea que el ejercicio de los dones tiene que ver más con el amor a mis hermanos, con el amor al necesitado. Ahora, el don se debe usar y utilizar un don demanda esfuerzo. Utilizar el don de Dios demanda esfuerzo. Y por eso utilizar el don de Dios es un acto de amor. ¿Por qué? Porque humanamente parece que nadie le paga y nadie le agradece el usted estar ejercitando ese don. Pero usted sabe que hay alguien que paga y que paga bien y se llama el Señor. Amén. Entonces, esos dones que yo recibo debo ponerlos a funcionar. ¿Y dónde los pongo a funcionar? En la iglesia. Y cuando yo pongo a funcionar esos dones, estoy teniendo misericordia y estoy manifestando amor hacia mis hermanos. Pero cuando yo me quedo quieto con los dones que Dios me da, estoy cayendo en un egocentrismo y en una falta de amor por mis hermanos. Porque aunque usted no parezca, pero es cierto, el ejercicio de sus dones espirituales hacen falta en la iglesia. Jesucristo dijo que siempre existiría la necesidad de orar porque la mies es mucha y los obreros pocos. Alabado sea Dios. Tenga cuidado cuando usted deja de ejercitar sus dones espirituales. Ahora, yo sé que hay ciertas áreas de trabajo en la iglesia que demandan un mayor tiempo, que demandan un mayor compromiso, y de repente usted dice, ahí me queda difícil, pero hay otra área donde usted puede ubicarse para seguir sirviendo con el don que el Señor le ha entregado. Pero la cuestión aquí es que no podemos dejar de servir. Por eso la predicación de hoy se llama Somos una iglesia que sirve. Mira al que tiene a su lado y dígale, somos una iglesia que sirve. Ahora pregúntele usted en qué está sirviendo. No, mentiras. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Cristo. Pero hay que servir. Hay que servir. Maravilloso es Dios. Ahora, recuerde, ese don, ese bien espiritual no es nuestro. Nosotros simplemente administramos. Eso es del Señor. Eso es del Señor. La iglesia ha tratado de establecer varios ministerios para que usted, con la ayuda de Dios, se ubique en el que mejor se pueda desempeñar y pueda poner a servir ese don que el Señor le entregó. Porque de todo lo que se nos entrega, se nos pedirá cuenta, señores. No es una opción, es una realidad. Si usted estuvo quieto en este año, el año que viene, proponga en su corazón activarse en el servicio al Señor con los dones que Él ha puesto en su vida. Maravilloso es Dios. Antes de pasar al tercer punto, quiero darle una recomendación como una especie de paréntesis. Y es la siguiente.
previo a pedir más dones, deberíamos agradecer por los que ya tenemos y deberíamos trabajar con el que ya recibimos. ¿Por qué le digo esto? Porque cada don que uno recibe es una responsabilidad. Óigame, tener un ramillete de dones sobre nuestros hombros espirituales es una cosa hermosa. Pero la Biblia da un principio, y el principio es que al que más se le da, más se le demanda. Entonces, antes de pedir otros dones, vamos a trabajar bien con el que ya tenemos. ¿Qué les parece? Ahora, si en ese trabajo vemos la necesidad de otros dones, los vamos a pedir. Ese sería el orden. Pero no vamos a comenzar a pedir 4, 5, yo no sé cuántos dones, para luego quedarnos como una reliquia espiritual sentaditos en la casa y todos empolvados, enmudecidos y paralizados. Eso no tiene ningún sentido. Mire, a mí me da un miedo santo cuando observo gente de la iglesia que yo así a vuelo de pájaro les cuento cualquier 4 o 5 dones, pero que los veo tan poco vinculados al servicio. Yo digo, Señor, y cuando se pidan cuentas de todo ese material que se depositó, Señor, ¿qué cuentas va a dar este hermano? No me pregunte si hay salvación o condenación. No creo que haya problema de salvación o condenación, pero habrá que rendir cuentas y alguna consecuencia va a haber. A mí me da temor esa parte. ¿Será por eso que algunas bendiciones se estancan en algunos creyentes? Puede ser. ¿Será por eso que muchos planes se derriban en algunos creyentes, hermanos? A veces hay creyentes que tienen planes, que tienen propósitos y de repente se van desinflando. Y uno dice, ¿será que no le están respondiendo a Dios y eso es una consecuencia? No lo sé, pero téngalo ahí en su corazón. Antes de pedir más dones, vamos a trabajar bien con los que ya tenemos. Usted tiene el don de la enseñanza, lo felicito. ¿Cuántas enseñanzas da a la semana de la Biblia? Voy a hablar así del don de enseñanza, así como en algún momento hablé del don del servicio. ¿Tiene usted el don de la enseñanza? Ay, sí, lo felicito. ¿Y cuántas enseñanzas bíblicas está dando en la semana? O siempre vive ocupado, o siempre vive atareado, o siempre vive comprometido o comprometida. Que para que él hizo una predicación toca decirle como un mes antes. Yo se los he dicho, a mí me avisaban 10 minutos antes, usted predica hoy. Y había que predicar. Porque no le daban a uno la opción de decir no quiero. La respuesta no era a usted, hermano, le gustaría predicar, de pronto como el hermano que coordina cultos, llame. No, le decían, usted predica hoy. Usted tenía que llegar al culto listo desde su forma de vestir en adelante, porque tampoco lo dejaban subir al púlpito de cualquier manera. Fue que se me quedó la libreta, mire qué hace, usted es predicador, demuestre de qué está hecho. Sí. Y si quiere, cuando le presente a mi pastor, le digo que le pregunte si le estoy diciendo mentiras o le estoy diciendo la verdad. Usted tiene el don de servicio, venga, ¿qué tanto está sirviendo en la obra del Señor?
Usted tiene ese don de interpretación de lenguas que hace encamado todos los días en la casa en vez de estar aquí en culto pendiente para que cuando Dios suelte una lengua que tenga que interpretar, usted se active. ¿Usted cree que un intérprete de lenguas es para que viva ya metido debajo de las cobijas? Es para que esté ahí en la obra, mijo, a todo momento. Porque en cualquier instante se activan lenguas que tienen un mensaje y se necesita el intérprete. Y si el intérprete estás por allá con babuchas y con gorro y arropado de pies a cabeza, mijo, eso no, hermano, eso no sirve de nada. Si usted es intérprete de lengua, el 2024 lo espero el jueves, lo espero el martes, lo espero el domingo. Porque si hay lenguas con mensaje y el intérprete se quedó en la casa, a usted le van a poner la factura por no haber estado en el momento que se necesitaba. Así de sencillo. Había que decirlo porque entonces, que usted es el hombre del discernimiento de espíritus, a culto, mijo, para que le meta el radar a lo que está pasando. Usted es el que usa a Dios en palabra de ciencia, al culto, a los ayunos, porque ahí se necesita que se active, porque ahí es donde está el pueblo necesitado. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted es ujier y vive sacando excusas cada vez que le toca ser ujier. Es aquí donde tiene que servir. Los hermanos no le van a llegar a la casa suya y a culto. Aquí es donde usted tiene que llegar, y llegar temprano a barrer, a lavar el baño, a poner esto en función. Porque si alguien se siente mal atendido y usted era ujier y usted no vino, esa desatención fue por usted no haber venido y porque ese hueco quedó en blanco. A usted se la van a cobrar. Maravilloso es el Señor. Entonces tenemos que trabajar con lo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Cuántos quieren decirle al Señor que les ayude a trabajar y a servir con los dones que Él ha entregado en sus vidas? Gloria a Dios. Ahora, terminemos. ¿Cómo utilizar ese don espiritual? Recuerde nuevamente que venimos en un contexto de sobriedad que tiene que ver con dominio propio, o sea, con santidad, con amor. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a utilizar esos dones con santidad y con buena disposición ante los hermanos. ¿Sabe qué es lo que tranca que la persona no pueda servir? El pecado. ¿Qué es lo que tranca a una persona, lo que estorba a una persona para poder servir al Señor con los dones recibidos? La práctica del pecado. ¿Yo cómo voy a poder servir a Dios? Primero, lleve una vida en santidad para Dios. ¿Cierto? Amén. Una vida de santidad. Abandone las prácticas de pecado. Abandone el adulterio, abandone la fornicación, abandone lo que no conviene. Eso que usted sabe que es pecado, abandónelo. Pero además de tener una vida de santidad ante Dios, de abandono del pecado, es esa buena disposición hacia los hermanos. Porque aquí no servimos por competencia, sino por amor. Porque quiero cumplirle a Dios y porque amo a mis hermanos y quiero que la gente reciba de Dios. Es que el único que vengo soy yo. Pues venga solo usted y alabe a Dios. ¿Cierto? Somos un equipo, por ejemplo, y en el equipo no vino sino usted. No vine sino yo. Dele gloria al Señor. Y usted sirve con amor. No estamos aquí por competencia. No estamos sirviendo por demostrar que somos mejores que los otros. No, estamos haciéndolo con corazón para un pueblo que necesita. Maravilloso es Dios. ¿Sabe por qué usted el día de mañana va a predicar? Por amor a edificar la iglesia y por amor a los que están perdidos.
¿Sabe por qué el día de mañana usted tal vez va a adorar a Dios desde una plataforma? Porque quiere tocar el corazón de Dios y llevar el pueblo a que aprenda a adorar a Dios. ¿Sabe por qué un día usted va a estar como un ujier recibiendo a la gente? Porque usted ama a Dios y quiere que sus hermanos estén bien atendidos en la iglesia. Así funciona esto, así se utilizan los dones. Mire, sea un don de palabra o de acción, hay que ministrarlo todo para la gloria de Dios. Versículo 11, mire, de 1 de Pedro 4. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Somos una iglesia que sirve, porque sabemos que hemos recibido dones de Dios, y vamos a servir en santidad y en buena voluntad, en amor hacia los hermanos, pero sobre todo con el propósito de que el Señor reciba toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y toda la alabanza. ¿Sabe? A mí cuando me corresponde ministrar a alguien, porque aquí dice que hay dones de palabra y de acción, trato de ser muy prudente si voy a poner mis manos sobre alguien, porque quiero que la persona entienda que si él recibe, fue Dios. Que la persona entienda, fue Dios. No fue alguien que vino y que forzó, sino que fue Dios. Al predicar, obviamente no podemos dejar las emociones a un lado, pero tratar de no utilizar el emocionalismo para que la gente no se esté moviendo es por una euforia ahí, sino para que la gente comprenda que Dios a través de la Biblia le está hablando a su corazón. ¿Sabe que me fascinó el testimonio, y con esto termino, de el pastor y evangelista Díaz Pavón, el de la Biblia El Pescador? Él fue evangelista de tarima, de calle, al estilo de los años 80, que habían campañas constantemente. Él es de un corte pentecostal, no neopentecostal, de un corte pentecostal. Y en una oportunidad va a una iglesia. Él es pentecostal y es un predicador muy fino. Y va a una iglesia y él cuenta que en la iglesia lo llama el pastor aparte y le dice: hermano Díaz Pavón, bienvenido, lo hemos invitado para que esté con nosotros. Consideramos que usted expone muy bien la palabra, pero sabemos que usted viene de otro trasfondo. La iglesia donde él había sido invitado era una iglesia, no sé si era una iglesia de tinte reformado, bautista, no sé, pero una iglesia muy ceremonial, muy quieta. Le dijo: le quiero recomendar algo, mi hermano y doctor. Sí, señor. Aquí no utilizamos al final que hacer un llamado para que se conviertan personas y que otro llamado para que gente se sane. No, aquí simplemente hacemos una sola oración al final. No tengo problema con eso, tranquilo. Aquí tampoco usamos mucho decir y levantar la euforia de la gente, a decir gloria a Dios. No lo hacemos, no hay problema tampoco. Y bueno, y él dice que en un momento casi que le pregunta: ¿y qué puedo hacer? Sí. Bueno, el caso es que él se levanta y predica. Le dijeron: su predicación es esto. Bueno, él se subió, predicó, y él dijo, como dijeron una sola oración, dijo: Señor, ayúdeme, porque me dijeron que era bien cortica. Dijo, pero aquí en una sola tocó agarrar todo. Y él le dijo a la gente: coloquémonos de pie. Es el ejemplo, ¿no? Nos va a colocar de pie. Colóquese de pie, por favor.
Y oremos, démosle gracias a Dios por la Biblia. Gracias, Señor. Si usted no le ha pedido perdón a Dios, pídale perdón a Dios. Si usted está enfermo, dígale a Dios que lo sane, tanta, y listo, ya acabó. Pero le tocó quietico. Nada de comenzar con tanta cosa, ¿no? Quietico. Y él termina la oración y una anciana levanta la mano. Creo que era la más viejita de la iglesia. Levantó la manito. Y él dijo, ¿y ahora será que le puedo dar la palabra o no? Entonces él dice que él miró al pastor que estaba, porque hay iglesias donde usan que los directivos de la iglesia, de la junta y los pastores se hacen adelante. Y él observó al pastor y el pastor le dijo, sí. Entonces él le dijo, hermana, sí señora, cuéntenos. Dijo, yo vengo a esta iglesia desde niña. Hace tantos años tenemos a nuestro nuevo pastor, el pastor como tal de esa iglesia. Recuerde que el doctor Díaz Pavón era un invitado a predicar. Y hoy le doy gracias al Señor porque la carita de mi pastor es tan tierna como la voz que yo escuchaba de él. Y pues ella era ciega. Y yo quisiera saber si puedo ir a abrazar a mi pastor. Cuando él miró al pastor, el pastor estaba de rodillas allá llorando. Y luego se levanta alguien y dice, hermano, es que yo tenía una masa acá y no está. Y él mira al pastor y el pastor le hace, pero no que orara, sino los testimonios. Se soltó como una hora más y algo el culto dando testimonios. Enseñanza. Es Dios quien obra. Tengamos el cuidado de que la gente entienda que es Dios y no nosotros. Fui una vez a una campaña y prediqué, incluso prediqué corto porque el sonido no, y donde me movías, prediqué muy corto. Hice llamado y luego pedí que quien que venía a que orara. Y uno que otro, me bajé del altar. Y luego cuando me bajo del altar, hermano que me ore, hermano que me ore. Gracias a Dios yo andaba con un pastor que era el que me había coordinado. Y le dijo a uno de los que venía, ¿por qué quiere que le oren? No sé, dijo, si no sabe ni por qué está pidiendo oración desde allá. Usted escuchó que él dijo que pasaran, ¿cierto? Sí, ¿por qué no pasaron? Déjenlo quieto. Me alivió la carga. Porque todo el mundo comenzó a venirse, era donde yo estaba ya después de que me bajé de la tarima. Hermanos, esto no es poder de hombres. Mira, hermanos, yo ahorita me puedo parar y ponerle y decir una cantidad de cosas, pero esto no es poder de hombres. Estos son los momentos de Dios. Mire, cuando hay una administración del Espíritu Santo, ¿quiere recibir, mi hijo? Métase. Porque Dios no es el hombre. Hay mucha gente que piensa que es como si fueran los predicadores, los que cargan una bolsa de poder por aquí y le hacen así. No, es el Señor. Y tenemos que servir a Dios en santidad, pero procurando que la gente entienda que no somos nosotros, que es Dios. Amén. No es el predicador, no es el ujier, no es el evangelista, no es el de sonido, no es el de producción, es Dios. No es el del equipo de oración, es Dios. Ahí tenemos que movernos. ¿Cómo vamos a usar esos dones? En santidad, en amor a los hermanos y con la delicadeza de que la gente comprenda que es el Señor y que toda la gloria tiene que ser para Él y nada más que para Él. Amén. Colóquese de pie. Se va a aplaudir al Señor, hágalo con fuerza.